Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del ciclo de vida saludable. Un espacio pensado para hablar de la salud, de cómo podemos vivir más tiempo y con mayor calidad de vida. Hasta ahora hemos hablado de salud mental, de ejercicio físico, de alimentación, siempre poniendo el foco en cómo podemos vivir más y mejor. Hoy nos vamos a centrar en el cáncer y cómo podemos prevenirlo. Porque si bien es cierto que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, que no entiende ni de fronteras, ni de fases, ni de pandemia, también lo es que cada vez sabemos más sobre cómo prevenir y superar esta enfermedad. Durante la próxima media hora vamos a hablar con el doctor Antonio Llombart Bosch sobre cómo prevenir el cáncer en la tercera edad. Y vamos a centrarnos en las personas en edad adulta porque 2/3 partes de los cánceres aparecen cuando se ha cumplido más de 60 años. El doctor Llombart es catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad de Valencia, presidente honorífico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, asimismo es presidente de la Fundación IVO y un largo etcétera. Nuestro invitado de hoy tiene una carrera brillante, si bien por no extenderme más, creo que un buen resumen sería destacar los más de 50 años que ha dedicado al estudio e investigación de la lucha contra el cáncer. Hoy voy a ser yo quien va a moderar esta entrevista. Para los que no me conozcáis, soy Paula Sánchez, directora de Fundación Cañada Blanc. Como muchos de los que nos estáis viendo, son muchas las preguntas que me surgen al hablar de este tema. Por eso, al final de la charla, vamos a abrir un espacio para que podáis preguntar en directo lo que queráis al profesor. Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría dar las gracias a Juan Viña, presidente de Fundación Cañada Blanc, así como a Carmen Leal, presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. También me gustaría dar las gracias a todos los que nos estáis viendo desde el canal de YouTube de Fundación Cañada Blanc y os recuerdo que el próximo mes de marzo, el día 23, hablaremos con la doctora Ana Yub sobre el cáncer de mama y la... Antonio, empecemos por la pregunta más elemental. ¿Qué es el cáncer y cuál es el impacto que tiene en nuestra sociedad? Bueno, yo comenzaría diciendo que el cáncer es una cosa muy mala, en un lenguaje coloquial. Desde el punto de vista biológico y patológico es una proliferación de las células condicionada por una alteración de nuestros genes que produce una desorganización tisular, con lo cual estas células alteradas van a diseminarse potencialmente por todo el organismo, produciendo lo que llamamos metástasis, y pueden causar, y de hecho causan la muerte del enfermo, del sujeto, del huésped. Desde el punto de vista social, yo creo que deberíamos comenzar pensando en cuáles son los pilares de la salud. Y eso se basa en 4 pilares fundamentales, que es muy importante tenerlos presentes al hablar del cáncer. En primer lugar, lo que es nuestra constitución corporal, lo que los alemanes llaman el Gestalt, es decir, la forma, la constitución, que no solo es física, sino también es psíquica, y eso es muy importante, mental. Y en ella se basa la herencia y la genética. Y con ello, además, nuestra constitución biológica, nuestro metabolismo y nuestro comportamiento biológico. En segundo lugar, se encuentran aquellas actitudes personales que desarrollamos a lo largo de nuestra vida y que constituyen nuestra particularidad biológica. En ello entra un componente importante, que es la edad, es decir, el envejecimiento, que es una de las fases o etapas de la vida. En tercer lugar, también está la estructura social donde nosotros nos movemos. La sociedad y su conjunto constituye uno de los elementos fundamentales de los pilares de la salud. Y finalmente, la organización, que depende también del gobierno y del Estado, de nuestra estructura sanitaria. En esos 4 pilares se basa la salud. La Organización Mundial de la Salud condiciona como enfermedades crónicas no comunicables, es decir, en las que existe un componente que no hace falta informarlo porque no tiene carácter contagioso, como es el grupo 1, este es el grupo 2 de la OMS, entre las que se encuentra fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, está el cáncer, están las enfermedades pulmonares crónicas, el EPOC,
Están las enfermedades mentales y otra sería menos frecuente, la obesidad. Todas ellas causan aproximadamente unos 45 millones de muertos al año, es decir, en todo el mundo, naturalmente. Es decir, que son una de las causas fundamentales. Y precisamente el cáncer constituye una de las causas más importantes, puesto que constituye alrededor de 18 millones de personas que enferman todos los años de cáncer en el mundo. Por lo tanto, esa es la situación en la que encuadramos el cáncer. Las cifras son abrumadoras. Estamos hablando de cifras mundiales. Bueno, pues ahora le daré más. Sí, sí, pues para entender un poco más cuál es la situación en España y en la Comunidad Valenciana, hablando de cifras, y también el hecho de que hayamos enfocado esta charla en la gente mayor de 60 años, también, por favor, cuéntanos la incidencia que tiene el cáncer. Bien, en España la situación, según las cifras que disponemos del 2018, es de 276.000 y unos cuantos más enfermos oncológicos anualmente nuevos, de los cuales hay un dominio del varón, de los hombres, unos 156.000, y de las mujeres unas 117.000, más o menos, ¿verdad? Es decir, esos son los nuevos enfermos oncológicos anuales. Hay también una baja incidencia, pero importante, en niños y adolescentes. Se calcula que unos 3.000, 3.500 niños enferman de cáncer todos los años. Esa es la cifra. En la Comunidad Valenciana, pues calculemos que es un 10% aproximadamente. Estamos alrededor de los 30.000 casos nuevos año, de los cuales hay que pensar que 12.000 son en la provincia de Valencia, y que, desgraciadamente, unos 6.000 fallecen anualmente de esta enfermedad en nuestra comunidad. Bueno, sí que son abrumadoras las cifras, pero esta charla también la hemos llamado ¿Cómo prevenir el cáncer?, ¿no? Porque también hay buenas noticias, y es que me gustaría que nos contaras cómo se puede prevenir el cáncer. Bueno, hay dos posturas distintas que me gustaría señalar. Una es aquella que está basada en los proyectos internacionales y sobre todo en el proyecto Horizonte 2030, y otro en el horizonte, en el proyecto de la Comunidad Europea, que precisamente se ha pasado por el Parlamento y lo ha aprobado hace unos días y se ha dado a conocer con motivo del día 4 de febrero, que es el Día Mundial del Cáncer, en el cual tiene como objetivo, sobre todo este segundo, de aquí al 2030, el disminuir la incidencia de cáncer en la Comunidad Europea, que hoy es de 2,6 millones de europeos, conseguir disminuirla en 3 millones. Es decir, que la incidencia oncológica baje en 3 millones de aquí al 2030. Yo creo que es una cifra un poco utópica, pero bueno, es muy buena. Para ello, me interesa decir que en este momento la Comunidad Europea pone sobre la mesa 4 billones de euros para el programa que está lanzando en estos momentos, en estos días, obviamente con la cooperación de los gobiernos nacionales, como trabaja siempre la Comunidad Europea. Pero es el proyecto más ambicioso que se ha hecho nunca desde la Comunidad Europea para tratar de vencer una enfermedad. 4 billones de euros es una barbaridad, pero es una realidad. Y una parte importante de ese presupuesto entiendo que está destinado a la prevención. ¿Qué existe hoy en día para poder prevenir el cáncer? Bien, prevenir el cáncer es complicado, ¿verdad? Porque existen dos situaciones distintas. Una, la que constituye el propio comportamiento de uno, lo que constituye la base de la educación personal, y otra la estructural. La primera es la que los ingleses anglosajones llaman el behavior, el comportamiento. En esa está basada en la educación. La educación es fundamental en la lucha contra el cáncer. Y la educación no solo desde la infancia, sino a lo largo de toda la vida. Nos hemos de educar y tener conciencia de lo que constituye el problema oncológico en todos los momentos de nuestra vida. Y la segunda es la estructural, es decir, la Administración ha de proveer la información y los medios suficientes
para que podamos luchar contra el cáncer. Por ejemplo, en el tabaco. Es importante que cada uno de nosotros se conciencie de que el tabaco es tóxico para la salud, y eso es educación. Por otro lado, el gobierno ha de poner en marcha los mecanismos para impedir que el uso del tabaco se propague de una manera indiscriminada. Entonces, ese conjunto es el que sirve para, de una manera combinada, poder llevar adelante la lucha contra el cáncer, la prevención. Ahora, eso yo lo llamaría prevención, o bueno, no lo llamaría, es prevención primaria, es decir, es el inicio de lo que constituye la lucha contra el cáncer. Junto a eso existe otra prevención, que es la prevención secundaria. Y esa prevención secundaria ya está basada en los programas de lucha contra el cáncer, que es lo que podemos comentar también. Sí, cuéntame un poquito más qué es eso de prevención secundaria, porque todos lo hemos oído, ¿no? Que de la prevención primaria y secundaria. Si nos puedes ayudar a entender un poquito más qué es y también cómo se aplica. En este caso vamos a centrarnos un poquito en las personas mayores de 60 años, que como hemos comentado suponen 2/3 partes, ¿verdad?, de los cánceres aparecen con la gente de mayor de 60. Vamos a ver, el 80% de los cánceres se diagnostican a partir de los 55 años y 3/4 partes de ellos se dan en personas de la tercera edad. Bien, es verdad que hay que preguntarse qué es la tercera edad. No voy a entrar en el detalle. El profesor, pues es otro debate, ¿a qué llamamos tercera edad? El profesor Pepe Viña dio una magnífica conferencia hace unas sesiones que nos habló muy bien de lo que es la tercera edad. Pero al hilo de eso yo quiero decir también, y lo que es importante porque se ha dicho aquí, que el problema de la diabetes, el problema del ejercicio físico y la alimentación, todo eso es prevención primaria en la lucha contra el cáncer. Bien, en la tercera edad, la lucha contra el cáncer tiene unas facetas mucho más particulares, unas en los programas de diagnóstico precoz y otras en los hábitos saludables que cada uno de nosotros debe ir adquiriendo progresivamente. De forma que, si bien hay que seguir los criterios diagnósticos de determinadas enfermedades, de determinadas formas de cáncer, nos hemos de dar cuenta que desgraciadamente hablamos de cáncer, pero en este momento reconocidas hay más de 200 formas de cáncer. Es decir, tendríamos que hablar de cánceres, y dentro de esos cánceres que tienen un sustrato morfológico, eso lo vemos los patólogos, existen una multitud de variantes con unas alteraciones génicas particulares que hacen duplicar o triplicar el número de estos cánceres. Esto es lo que en el momento actual la nueva oncología, la genética, la biología molecular está abriendo el camino de lo que es la nueva patología oncológica. Por lo tanto, hablar de cáncer es hablar de muchas cosas. Y desgraciadamente, algunas las podemos controlar, pero otras muchas no las podemos controlar. ¿Qué quiere decir ello? Pues que hay cánceres. A mí me gusta llamarlos cánceres buenos y malos. Yo creo que no hay ningún cáncer bueno, pero bueno, cánceres indolentes y cánceres agresivos. El cáncer indolente es aquel que va evolucionando a lo largo de la vida, que se manifiesta o no se manifiesta y que raramente llega a producir la muerte del enfermo. El cáncer agresivo es aquel que, rompiendo todas las barreras, alcanza la diseminación, produce la enfermedad y causa la muerte, si no se trata adecuadamente. Haciendo un inciso, debo decir que los modernos sistemas terapéuticos que hoy disponemos, tanto en cirugía como en quimioterapia, como en radioterapia, están consiguiendo grandes avances. Y hoy hay en este momento, bueno, pues en España más de 1 millón de largos supervivencias oncológicos, es decir, personas que han tenido un cáncer o que viven con su cáncer. Quiero decir que las cosas no son tan dramáticas como parece que pudieran serlo. Pero volviendo al principio, estos cánceres agresivos son muy difíciles de controlar y ahí es donde los diagnósticos de las campañas de screening tienen a veces sus fallos, porque se escapan incluso al diagnóstico en el cáncer de mama agresivo, en el cáncer de próstata agresivo, en el cáncer de colon agresivo, que en apariencia
no son distintos, pero biológicamente son muy diferentes. Quiero decir con ello que los programas de diagnóstico precoz de cáncer de mama, los screening, los rastreos de cáncer de colon, fundamentalmente, y de cáncer de cuello de útero, son fundamentales para detectar esas formas agresivas, sabiendo siempre que hay algunas que se nos escapan. Quizá los nuevos mecanismos que hoy en día ya se esbozan de la biopsia líquida, es decir, del poder detectar alteraciones génicas de restos de DNA o de RNA o de exosomas de proteínas alteradas de las células cancerosas en fase todavía preclínica o oculta, nos permitan en un próximo futuro llegar a diagnosticar verdaderamente esos casos de cánceres que se nos escapan todavía. Por lo que comenta, entiendo que hay unos cánceres que desgraciadamente no son fácilmente controlables y que se nos pueden escapar, pero poniendo el foco para la gente que nos está viendo en casa, ¿no? Esa mirada más positiva de cómo podemos hacer nosotros, ¿no? Aparte como sociedad, estas medidas individuales, ¿no? A las que hacíamos referencia, que podemos llevar a cabo, y sobre todo a las personas que ya están en la edad adulta, de mayores de 60 años, ¿qué recomendaciones les podríamos dar para prevenir? Porque sí que hay una parte importante que se puede prevenir, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que antes comentaba como postura conductual, es decir, el behavior, el comportamiento frente a lo que constituye la enfermedad, el cáncer. Es decir, nosotros podemos tener dos posiciones distintas. Una, lo que constituye lo que esperamos desde el punto de vista funcional que la administración nos dé, es decir, los diagnósticos precoces, y otro, lo que desde el punto de vista personal nosotros debemos hacer. Y eso desde el punto de vista personal es muy claro, es decir, es llevar una vida saludable. Es decir, se trata de evitar aquellos aspectos de lo que constituye la biología y el día a día, y con ello luchar contra el cáncer. Por ejemplo, el tabaco. Y cuando digo tabaco, digo contaminación. Hoy oía yo a primera hora de la mañana en la radio que las energías fósiles que están contaminando el ambiente producen en nuestro país 40.000 defunciones al año. Es un dato que me ha sorprendido mucho, porque claro, ahí están enfermos que mueren de EPOC, enfermos que mueren de cáncer también. Es decir, eso es culpa del individuo, si fuma, sí. Culpa de la administración, si nos contamina el ambiente y no pone normas, si establecen leyes que permiten regular la utilidad y la actividad de la sociedad también. Por lo tanto, contaminación ambiental, alimentación, bueno, se hablaba de esto ya cuando se hablaba de la diabetes, ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ahora mismo acaba de modificar un poco sus recomendaciones, diciendo que debemos hacer por lo menos, creo que son 300 minutos a la semana de ejercicio físico. Eran 150 minutos y ahora ha pasado a 300, es decir, 1 hora diaria, 5 días a la semana. Sí, aquí tuvimos a Mari Carmen Cabrera, que precisamente nos habló del ejercicio físico, y creo, si no recuerdo mal, que eran 150 horas si eras físicamente activo. Esto es, si tú no tenías un trabajo que estuvieras 8 horas delante de un ordenador o en una silla. Entonces, en el caso que fuéramos sedentarios, entonces ya recomendaban las 300 minutos. Sí, los 300 minutos, que son eso, 1 hora diaria. Claro, durante 5 días a la semana. Durante 5 días a la semana. Parece mucho, pero si uno se habitúa, pues lo puede hacer perfectamente. Vamos, yo me habitúo a ello y hago más de 1 hora todos los días, ¿verdad? Todo es no coger el coche, no coger el autobús, sino coger el metro. Y con eso uno ya sin darse cuenta hace ese ejercicio, una gran parte de ella. Luego hay otra serie de problemas que están relacionados con la prevención del cáncer. Y algunos podemos controlarlos y otros menos. Por ejemplo, la vacunación. Hoy en día se habla mucho de la vacuna y la sesión del otro día pues fue muy interesante. Pero tenemos 2 vacunas hoy que sirven para luchar contra el cáncer, muy efectivas. Una frente al HPV,
cáncer de cuello de útero y cáncer de laringe, que se está viendo que cada vez hay más, y otra, la vacuna frente a la hepatitis B, que sirve también para la hepatitis C. Es decir, la una evita el cáncer de cuello de útero, la otra evita el cáncer de hígado y evita la cirrosis y con ello el cáncer de hígado. Debo decir que en la Comunidad Valenciana hay 50.000 mujeres dentro del programa de diagnóstico precoz de cáncer de cuello de útero que no se hacen citologías. Es muy importante, ¿eh? Lo mismo que hay 60.000 valencianos que no siguen la llamada de la Generalitat para hacerse el test de heces, de sangre en heces, para el cáncer de colon, claro. Para el cáncer de intestino. Y yo creo que esta es una llamada a esa población que pasa, como otros también pasan de otras cosas, de este problema tan serio, que son dos cánceres que se pueden prevenir totalmente. Tanto el cáncer de cuello de útero como el cáncer de colon. Hay otras infecciones, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que es una bacteria que coloniza en el estómago y que está relacionada con el cáncer de estómago. Bien, hay que andar con cuidado con ella también, evitando la gastritis y el consumo de alcohol. El alcohol es uno de nuestros enemigos, lo mismo que el tabaco. Es decir, si no consumiéramos alcohol, podríamos ahorrarnos alrededor de 2.000 millones de euros en diagnóstico de cánceres del tubo digestivo y del hígado y páncreas, condicionados por el alcohol. Eso le iba a preguntar, que aparte de los problemas que podemos tener a nivel personal, ¿no?, por el hecho de no tomar este tipo de medidas que son razonables y muy fácil de adoptar, esto tiene un impacto económico muy importante. Bueno, la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, el año pasado, en febrero del año pasado, tuvo un foro con motivo del Día Mundial del Cáncer, del 2020. Celebró un foro sobre economía del cáncer. Y el cálculo es que el cáncer en España cuesta alrededor de 20.000 millones de euros, de los cuales casi el 40% pesa sobre las familias, no sobre la administración, sino sobre las familias, en la pérdida de ingresos y en los gastos añadidos. De esos, si hiciéramos una abstención de la contaminación ambiental, del tabaco y de la comida excesiva, del fast food y la comida en basura, se podrían ahorrar alrededor de 50.000 vidas, salvar 50.000 vidas, y se podrían ahorrar unos 9.000 millones de euros, que los podíamos dedicar a otra cosa, por ejemplo, a la investigación. Es increíble, Antonio, todos los datos que nos estás dando. Y ahora, antes de dar turno a la gente que nos está oyendo desde casa, es que el tiempo pasa corriendo, bueno, dado a la situación en la que nos encontramos de la pandemia, ¿no?, estoy segura que mucha gente en casa se estará preguntando que si se está retrasando el normal funcionamiento de los hospitales y de los centros de salud. ¿Esto está afectando al diagnóstico y al tratamiento del cáncer? Yo distinguiría entre diagnóstico y tratamiento. En cuanto al diagnóstico, y esto lo hemos comentado estos días, que con motivo del día 4 de febrero fue el Día Mundial del Cáncer en general, y por eso pedí yo que fuera hoy la reunión sobre ese tema, el diagnóstico sí que se está viendo perjudicado. Y eso es una situación preocupante, tanto en el diagnóstico de cáncer de mama como en el diagnóstico de cáncer de colon y de cáncer de cuello de útero, como señalaba hace un momento. Está disminuyendo, se calcula que es aproximadamente un 20% de cánceres que no se han diagnosticado o cuyo retraso ha sido grave. Y eso es muy importante en una enfermedad como esta, en la que el tiempo cuenta de una manera decisiva. En segundo lugar, tenemos lo que constituye el tratamiento. A mí me consta, yo lo veo en el Hospital Clínico, lo conozco también por el Instituto Valenciano de Oncología, que se están haciendo esfuerzos verdaderos para tratar el cáncer.
Es decir, para la cirugía del cáncer, la radioterapia del cáncer, la quimioterapia del cáncer de los enfermos diagnosticados, eso se está solventando de una manera preferente en los hospitales públicos y también en la institución que yo presido, el Instituto Valenciano de Oncología, que ayuda en la medida de sus posibilidades a esta actividad de tratamiento del enfermo oncológico. Vamos a ver lo que pasa, porque estos son estudios que se hicieron entre marzo y mayo del año pasado. Sí, del año pasado 2020. Ya. Hoy andamos en la tercera ola y yo me temo que la situación es muy parecida. Sí, bueno, pues confiemos que vayamos un poquito a mejor. Ahora ya, Antonio, si te parece, vamos a pasar a las preguntas Muy bien. Del público. Bueno, esta es una pregunta muy corta y concreta, que es: ¿qué es la biopsia líquida? Bien, la biopsia líquida no es una biopsia. A mí no me gusta el nombre. La biopsia líquida es una toma de sangre, es una muestra de sangre que se obtiene, por lo tanto, por una punción, una punción venosa. En nuestro torrente circulatorio circulan muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y cada día sabemos más de las buenas y más también de las malas. Las células cancerosas, cuando van muriéndose, lanzan al torrente circulatorio restos de lo que ha constituido su estructura biológica, es decir, de su ADN, de su RNA, de su microRNA, de sus proteínas, pero incluso también sin morir, lo que llamamos los exosomas, son fragmentos que expulsa la célula cancerosa y todos van al torrente circulatorio. Lo que pasa es que van a niveles de nanogramos y, por lo tanto, el detectarlas es una situación extremadamente difícil, si no hasta ahora casi imposible. Pues bien, en estos momentos ya las nuevas técnicas de biología molecular y la secuenciación genómica está permitiendo detectar fragmentos de DNA, fragmentos de RNA mensajero y de algunas proteínas patológicas que producen esas células. Cuando eso se generalice, nos reiremos de lo que constituye el diagnóstico precoz del cáncer de mama con las mamografías o del cáncer de colon con la detección de sangre en heces. Porque podremos hacer una biopsia y esa biopsia líquida, esa toma de sangre, servirá simplemente para que se pueda hacer a nivel de biología molecular la detección de estas moléculas patológicas. Incluso ya se sabe en cáncer de pulmón, en cáncer de mama también, que antes de que aparezcan los signos anatómicos de lesión se puede ver la alteración biológica, la alteración molecular. ¿Eso significa que con un análisis de sangre seríamos capaces de detectar Bueno, es una muy buena noticia. Sí, pero de eso hay que esperar por lo menos 10 años. 10 años, bueno, 10 años no es tanto, yo creo que estamos todos con las esperanzas puestas, ¿no?, ahora mismo en la ciencia, y precisamente una de las preguntas que nos están formulando insiste en cómo funciona la ciencia, cómo está la investigación en España contra el cáncer y en comparación con Europa. ¿Estamos en la vanguardia o...? Bien, yo creo que nuestros investigadores oncológicos son unos verdaderos héroes. Y en la palabra héroe no quiero que se interprete en el mal sentido. Cuando empezó la pandemia, a los profesionales de la sanidad les llamaban los héroes de la sanidad. Y no es cierto, son profesionales. Y lo que nuestros investigadores quieren es ser profesionales. Profesionales con puestos de trabajo seguros para producir con tranquilidad y con seriedad una investigación científica que se prolonga en el tiempo. La investigación científica no es una cosa de hoy a mañana y los descubrimientos no salen de la nada, sino que es fruto de muchísimo trabajo. Y en eso estamos mal. Se habla ahora de que España va a aumentar su aportación a la investigación en general. Vamos a ver si eso es cierto, porque yo no soy muy optimista, ¿verdad? Bueno, nos quedamos con lo que decías, que son unos verdaderos profesionales, la gente que está investigando.
Nos quedamos también con la parte positiva, que se está avanzando. A mí me ha encantado esto de la biopsia líquida, me parece muy esperanzador. No sé, para acabar, si nos quieres dar alguna recomendación que darías, en especial a aquella gente que... estas recomendaciones son para todo el mundo, ¿no? Porque lo que decimos, prevenir es curar, y siempre hay que empezar a tomar medidas para prevenir, pero nunca es tarde. Entonces, me gustaría acabar con un mensaje a esa gente que nos está escuchando mayor de 60 años, para poder decirles qué pueden hacer ellos para Bueno, yo diría que el cáncer es igual para todos, pero todos no somos iguales frente al cáncer. Y la tercera edad, que es una edad de fragilidad, de soledad, de miedo, porque la situación de la mayoría de las personas en esta fase de la vida en la que me encuentro yo es también una fase ya de perspectivas cortas, pues hace que cunda el desánimo. Y yo animaría a todas aquellas personas que han cumplido ya o que han entrado en esa fase llamada de la tercera edad, que no se desanimen, que luchen por mantener la ilusión por la vida, por el equilibrio mental fundamental. El equilibrio mental es imprescindible para tener una buena salud. Y que hagan ejercicio, que no abusen de la comida y que no vean la televisión demasiado tiempo sentado, que se levanten, que vean la televisión por lo menos andando, que se pasen viendo los programas de televisión. Pues muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que con este ciclo de vida saludable estamos aprendiendo todos que podemos hacer cosas para vivir más y mejor, ¿no? Y la fórmula no es tan complicada, empieza por ver menos la tele, comer más sano, no fumar, hacer deporte, cosas que están al alcance de todos. Así que muchísimas gracias, Antonio, una vez más, en esta semana que se ha celebrado el 4 de febrero, el Día Internacional contra el Cáncer. Muchísimas gracias a los grandes profesionales que estáis trabajando para que todos podamos superar como sociedad este problema, ¿no? que es tan importante para la salud de todos, y bueno, espero que podamos vernos pronto en otra charla, y os recuerdo que el 23 de marzo hablaremos en este caso del cáncer de mama, con también una gran experta en este ámbito. Muchísimas gracias y hasta pronto.